don Ricardo Gutiérrez. Muchas gracias por darme la oportunidad de... La verdad es que me siento un poco presionado entre dos jueces como periodista, a ver si salgo libre de esta sala y a ver si intento defender la causa o por lo menos la visión de los periodistas. Tengo una presentación, no sé si... Bueno, ahí está, perfecto. Primero, es importante decir que hoy en día no es fácil ser periodista. Tenemos que hacer frente a un contexto de precariedad laboral extrema. Hacemos frente a una intensificación del trabajo. O sea, lo sabéis, en cada redacción, cada día hay menos periodistas que publican más artículos en más plataformas. Esto tiene un impacto claro en la calidad, un impacto negativo en la calidad de la producción periodística, pero también en la salud de los periodistas, con, por ejemplo, un número creciente de casos de burnout. Y esto me preocupa porque muchos periodistas ya no pueden cumplir con su misión primera, con su papel de contrapoder, y esto es un riesgo serio para la democracia. Y por colmo, hoy en día, los periodistas tienen que hacer frente a un reto nuevo para ellos, que es el reto de la lucha contra el discurso del odio. Veamos el contexto. Vivimos en un mundo marcado por aumento del odio y del extremismo, aumento de la intolerancia, de la discriminación. Vemos discurso del odio contra, como podéis verlo, contra los musulmanes, contra los judíos, los negros, los gitanos, los pobres, los trabajadores en paro, propaganda anti-gay, discriminación contra minorías étnicas, religiosas. Se les acusa globalmente de ser la causa de la crisis económica. Pues yo pienso que este mundo necesita más que nunca a medios y a periodistas conscientes de su responsabilidad. La tarea de los periodistas nunca ha sido más difícil, teniendo en cuenta el clima social y político que os comenté, y teniendo en cuenta también la proliferación fenomenal del odio por las redes sociales e Internet. Y es nuestra responsabilidad como periodistas promover normas éticas. Y hay que reconocer que muchas veces fallamos, singularmente en la cobertura mediática del Islam, como podéis verlo. Un tratamiento de la información muchas veces muy sensacionalista, como aquí en el Daily Express, miedo en las calles, nos dice. Otros ejemplos en la prensa alemana, portadas del semanal Der Spiegel, que presentan al Islam, no al terrorismo, al Islam como una amenaza. Perdón, se me fue el texto. A ver si lo recupero. Aquí. Aquí portadas del semanal belgo-francés Le Vif l'Express. Y de nuevo los musulmanes presentados como una amenaza para la convivencia, para la educación. Aparece también el tema de la invasión. Bruselas musulmana en 2030, nos dice la primera portada. Y vemos cómo algunos medios contribuyen a la difusión del odio. Pero las cosas van peor todavía en las redes sociales. Twitter, una herramienta muy popular en la comunidad periodística, pero es una plataforma que también utilizan los extremistas. Según este informe publicado por la UNESCO, 50.000 cuentas de Twitter hoy en día apoyan a Daesh, al Estado Islámico, con un promedio de 1.000 seguidores para cada cuenta. El odio digital, el odio online, ya es una preocupación legal en muchos países, incluso en países muy protectores de la libertad de expresión, como Estados Unidos. Poco después de la masacre de la iglesia de Charleston, hace 2 años,
periodistas americanos llamaron las autoridades estadounidenses a prohibir por ley la incitación al odio. Hasta ahora no lo han hecho, primero porque es una tarea difícil juzgar lo que es o no es discurso de odio. Y a nivel europeo no se puede decir que haya una definición estricta, común. En Estados Unidos la ley sigue protegiendo la expresión de todo tipo de opiniones, incluso opiniones en favor de la violencia. El verdadero problema para mí es la banalización del discurso de odio. Antes se expresaba esto en foros racistas como Stormfront o Vanguard, pero se ha ido generalizando a todas las plataformas digitales, incluso los sitios web y las redes sociales de los medios convencionales. ¿Cómo reaccionar? Pues nuestro punto de vista como organización profesional de periodistas es que la censura nunca es la buena respuesta. No se lucha contra el odio censurándole. A veces los periodistas ellos mismos son víctimas del discurso de odio. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, lanzó hace poco una campaña contra las amenazas en línea, especialmente las amenazas dirigidas a mujeres periodistas. La Federación Europea de Periodistas contribuyó, por otra parte, al lanzamiento de una plataforma de denuncias. Para nosotros está muy claro que frente a amenazas en las redes, la única reacción razonable consiste en informar a la policía y hacer ruido al respecto, nombrar y avergonzar al autor o a los autores del discurso de odio. Otra opción consiste en presionar las redes sociales, porque Facebook, Twitter tienen un interés en mantener una imagen limpia y las redes son muy sensibles a las presiones de los periodistas, pero también de grupos de la sociedad civil. Otro fenómeno nuevo que contribuye a la difusión del populismo y del discurso de odio es el de las fake news, las falsas noticias, las noticias manipuladas, muchas veces para manipular, desinformar, añadir confusión. Y como los colegas del diario francés Le Monde lo exprimen aquí, pienso que no tendríamos que utilizar la palabra fake news. ¿Por qué? Pues porque deja suponer que es un fenómeno nuevo, y no lo es. Nosotros periodistas siempre conocimos la propaganda. La diferencia es la rapidez con la que se difunde la propaganda hoy en día por las redes. Pero sigue siendo la propaganda que siempre conocimos durante la Guerra Fría. Nada nuevo. Esto es un artículo publicado por un joven periodista en un diario católico belga en los años 20. Y este joven periodista se convirtió en el escritor de habla francesa más famoso en el mundo, Georges Simenon. Sus libros se han vendido a más de 500 millones de ejemplares. Y cuando era joven, el periodista Georges Simenon escribió una serie de artículos antisemitas increíbles, con todos los estereotipos del antisemitismo. Él mencionaba, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion, pura propaganda, fake news. En los años 20, en un periódico católico de la burguesía católica belga. Claro, no quiero subestimar el impacto de la propaganda. Un gran autor austriaco, que también fue un gran periodista, Stefan Zweig, demostró el papel importantísimo de la propaganda para la ascensión del fascismo en los años 20 y 30. Él dice que la propaganda erosionó la conciencia del mundo. Una gran filósofa alemana, Hannah Arendt, que también fue una gran periodista, dice que el fascismo tira su poder de la ignorancia del pueblo. Ella escribe esto, hablando de la propaganda. Si todos mienten, la consecuencia no es que vamos a creer esas mentiras. La consecuencia es que nadie cree en nada. Y así definía ella la amenaza de la propaganda, la pérdida generalizada de credibilidad.
ya no sabemos quién podemos creer. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Ya no creemos a los medios. Este gráfico os muestra la evolución del nivel de confianza en los medios franceses. Y podemos ver, se ve muy claro en el gráfico, que el nivel disminuye desde el 2015. Incluso para la radio, que siempre ha sido el medio en el que más confiamos. Es la línea superior. Pero el nivel de confianza baja para todos los medios, radio, prensa escrita, televisión e Internet, que es la línea inferior. La profesora americana Emily Bell, que es directora del Tau Center for Digital Journalism en la Columbia Journalism School, dice que la crisis fundamental del periodismo hoy es la desaparición de su poder de influencia. La ONG americana Freedom House ha publicado su informe anual sobre la libertad en Internet hace 2 días, y en el informe identifica a 30 gobiernos en el mundo que están utilizando hoy en día soldados de Internet con el fin de manipular a los debates en las redes sociales. 30 gobiernos, incluso, claro, Rusia, China, Turquía, Filipinas. Y la reacción clásica de muchos gobiernos para protegerse es regular los contenidos, es decir, imponer sanciones a las redes que difunden discurso de odio, fake news, propaganda. Y nosotros como periodistas condenamos a ese tipo de regulación. Y no somos los únicos, también lo hacen las organizaciones internacionales de libertad de expresión. Pensamos que no es necesario restringir la libertad de expresión. Pensamos que las leyes que existen hoy en día bastan para sancionar los abusos, leyes contra la calumnia y la difamación, leyes que protegen a la reputación de las personas, delito de injurias que usted mencionó. Muchos países están pensando en votar leyes Facebook para luchar contra el discurso del odio. Algunos países como Alemania ya lo han hecho. Desde el 1 de octubre, una ley permite a las autoridades públicas alemanas multar a las redes sociales que siguen difundiendo odio o desinformación. Y la multa puede subir hasta 50 millones de euros. Claro, esta ley ha sido criticada por la Federación Europea de Periodistas, también ha sido criticada por el Comité Americano para la Protección de los Periodistas, el CPJ. La ONG inglesa Article 19 también piensa que la ley alemana tiene un impacto desproporcionado sobre la libertad de expresión. La Federación Europea de Periodistas y otras organizaciones han denunciado esta ley al Consejo de Europa, en Estrasburgo. Con otras 10 organizaciones formamos parte de una red que tiene posibilidad de denunciar en una plataforma, que también es una base de datos, los casos de violación de libertad de prensa en Europa. Más allá, a finales de mayo, la Comisión Europea anunció que tenía intención de imponer una legislación europea sobre la lucha contra el discurso del odio. Esto supone, por ejemplo, que la Unión Europea extienda a nivel europeo una ley similar a la ley que existe en Alemania. Y de hecho, algunos estados ya están inspirándose de la ley alemana para imponer tal regulación en su territorio. Rusia lo está pensando y la República Checa, ¿cómo no? Otra etapa. A finales de agosto, la comisaria europea búlgara, Maria Gabriel, anunciaba la creación de un grupo de expertos sobre las fake news. Y también ha lanzado hace un par de días una consulta pública sobre el tema. Cada uno en esta sala puede participar. Y os invito a dar vuestra opinión. Como veis, hay mucha agitación sobre el tema de las fake news, lo que nos preocupa. Yo incluso hablo de un pánico de las fake news. Y nos preocupa porque, como dice el profesor Martin Moore, que es director del Centro de Estudios de los Medios al King's College en Londres, dar más responsabilidad a las plataformas supone darles más poder.
incluso el poder de censura, sin ninguna transparencia. Harlem Desir, el representante de la Organización de la Libertad de Prensa para la Organización de la Seguridad y de la Cooperación en Europa, indicó hace un mes que Facebook suprime cada semana 66.000 posts, incluso artículos de periodistas, artículos de prensa. Y él se pregunta, ¿podemos confiar en empresas privadas como Facebook o Twitter respecto a libertad de prensa? Jonathan Albright, que es profesor de periodismo y periodista de datos, piensa que estamos equivocados cuando nos centramos en las fake news. Para él, la verdadera amenaza es la del poder de las plataformas en cuanto al acceso a la información. Hablamos aquí del poder de los algoritmos, los que deciden, sin transparencia alguna, qué información va a sobresalir en las redes. Y deciden también, de lo contrario, qué información va a quedar escondida. Y claro, no tenemos ninguna garantía que este proceso de selección de la información esté basado en la protección del interés público. Un tema que se investiga muy poco es el de la financiación de las fake news. Ya sabemos que ciertos gobiernos financian a soldados de Internet. Lo que sabemos menos es que grandes empresas internacionales también contribuyen a la financiación de los sitios web que difunden fake news. Y esto lo analizó la empresa francesa StoryZai. Ellos analizaron la publicidad presente en los sitios web que difunden fake news. El estudio se publicó en agosto de este año y demuestra que más de 600 empresas mundiales financian a estos sitios. Hay bancos, hay compañías aéreas, universidades, empresas de lujo, y StoryZai contactó a estos anunciantes y lo que pasó es que la mayoría simplemente no veían ningún problema. ¿Cuáles son las soluciones que proponemos? Primero, importantísimo, la educación crítica a los medios. Algunas organizaciones como ChildNet International lo hacen muy bien. Hay que educar a los niños y a través de los niños a sus padres. Esto tiene que formar parte de la educación básica. El ciudadano tiene que aprender a distinguir una información fiable de una información que no lo es. Otra llave importante consiste en apoyar el periodismo de calidad, el que respeta la ética profesional, el que lucha contra el discurso de odio y las fake news. Y como dice este artículo de la Columbia Journalism Review, es más importante combatir el periodismo de mala calidad que combatir las fake news. Y se pueden movilizar políticas públicas, ayudas públicas a los medios que respeten estándares éticos y profesionales, apoyo a los consejos de deontología, creación de fondos públicos para facilitar los proyectos de periodismo de investigación, etc. Practicar periodismo también es una opción para contrarrestar el discurso del odio. Consiste para los periodistas en cubrir el discurso del odio como cualquier otra noticia. O sea, denunciarlo de forma periodística, practicando periodismo. Y hay periodistas expertos que se dedican a esta tarea como Hate Speech International, un grupo de periodistas afiliados a la red global de periodismo de investigación. Ellos publican el interesante Hate Speech Monitor, donde monitorean a nivel internacional los casos más relevantes, claro, no todos, los casos más relevantes de discurso de odio en los medios. También publican informes sobre temas específicos como el nuevo fascismo italiano, el movimiento Casa Pound, el discurso de odio dirigido a los musulmanes, Hating Muslims, es un informe que cubre 5 años y varios países, incluso Inglaterra, que vemos aquí con una manifestación antimusulmana de la English Defense League. Aquí otro informe de Hate Speech International sobre los grupos de extrema derecha en Ucrania, el batallón Azov. Y como ven, esto sigue siendo una opción, cubrir como periodista historias de odio. Y nuestra responsabilidad como periodistas incluye la
obligación de investigar lo que está pasando en la sociedad. Otro ejemplo aquí, con un informe sobre un señor poco conocido, Marian Kotleba, que ha sido en Eslovaquia el primer político neofascista elegido a un puesto ejecutivo. Él ha sido gobernador, le vamos aquí en el centro, ha sido gobernador de una provincia del centro de Eslovaquia, y aquí le vemos hace algunos años con sus tropas. La buena noticia es que hace 10 días él perdió las elecciones regionales, o sea, que no le reeligieron. Pero bueno, sabemos que lo que está pasando en Polonia y en otros países, la prensa tiene la responsabilidad de seguir siendo muy atenta a la evolución de estos partidos antidemocráticos. Y esto ocurre también en países del norte de Europa, como Finlandia. También se notó allí la emergencia de partidos neofascistas. No hablo de extrema derecha, hablo de partidos neofascistas. Un método periodístico nuevo consiste en desmentir las fake news por técnicas de verificación de los hechos, lo que llamamos fact-checking. Bueno, esto yo no lo veo como un fenómeno nuevo, porque verificar los hechos es la base de la tarea periodística. Siempre fue así. Algunos medios, como el diario Le Monde, aquí en Francia, ha creado equipos especializados en fact-checking, incluso herramientas que ayudan el ciudadano a verificar la fiabilidad de los sitios web de información. Es lo que propone la herramienta Decodex, lanzada por Le Monde. Para mí esto tiene límites, porque ¿qué va a hacer Decodex frente a una manipulación de la información en el diario Le Monde? ¿Lo va a denunciar? Yo prefiero que den armas al ciudadano para que pueda él mismo identificar manipulaciones, discursos de odio, fake news. Un informe sobre la estrategia fake news del gobierno ruso ha demostrado que a veces se utilizan estas fake news para distraer a los periodistas. O sea que mientras pasan el tiempo verificando hechos relativos a informaciones falsas, no están atentos a otros temas, a lo mejor más importantes para el ciudadano. Este es un riesgo. Un elemento importantísimo es la promoción de la ética profesional. El escritor Gabriel García Márquez decía que la ética debe acompañar al periodismo como el zumbido al moscardón. Todas las universidades han incluido cursos de deontología periodística en el currículo de periodismo. Todos los códigos de deontología periodística incluyen la obligación para los periodistas de evitar todo tipo de discriminación. Muchos países han creado consejos de deontología que están compuestos por periodistas, propietarios de medios, pero también representantes de la sociedad civil. Es importante integrar a los ciudadanos, ya que la información no pertenece a los periodistas ni a los medios, pero a los ciudadanos. Yo soy miembro del Consejo de Deontología de la Prensa belga y tuvimos que pronunciarnos sobre la publicación de esta foto, la foto de un niño, Aylan Kurdi, que murió en Turquía cuando su familia intentó cruzar el mar Egeo. Y ciudadanos pensaron que esta foto no respetaba la dignidad de la víctima. Y el Consejo de Deontología no lo vio así, porque es verdad que la imagen es muy dura, pero traduce una realidad. Miles de personas, incluso niños, pierden la vida intentando cruzar el Mediterráneo. En 2006, 5.000 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo. Y como lo recuerda con regularidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay opiniones o imágenes que pueden resultar hirientes, pero que son legítimas. El Tribunal Europeo recuerda que la libertad de expresión incluye también la libertad de difundir ideas que contrarian, chocan o inquietan a una parte cualquiera de la población. Muy importante también el papel de las asociaciones profesionales, de los sindicatos de periodistas,
pueden organizar, y lo hacen, conferencias, seminarios sobre temas sensibles, es un deber. Aquí veis una sesión de trabajo de la Federación Europea sobre la cobertura mediática de los refugiados. Como ya he dicho, lo importante es que los periodistas se sientan responsables. Nosotros consideramos que contrarrestar la difusión de los mensajes de odio forma parte de la misión del periodista. Él siempre debe de estar alerta frente al peligro de la incitación al odio, el riesgo de manipulación. Los periodistas también tienen la responsabilidad de evitar que la situación empeore para las víctimas de discriminación. Otra iniciativa que tuvimos hace un par de años, una petición europea contra el discurso de odio. Y de nuevo, el objetivo es sensibilizar la profesión periodística, pero también la opinión pública. La Federación también en varias ocasiones ha llamado a sus miembros a tener en cuenta el poder del lenguaje. Las palabras cuentan. ¿Refugiado o migrante? El término no da lo mismo. Y como lo escribe también un gran periodista, un gran escritor, Albert Camus, mal nombrar a las cosas es contribuir a la desgracia del mundo. ¿Qué pueden hacer a diario los periodistas frente al discurso de odio? La Federación Europea está promoviendo una herramienta bastante interesante y muy sencilla. Es una prueba en 5 puntos desarrollada por la Ethical Journalism Network, un grupo de organizaciones de periodistas que incluye la Federación Europea. Y el objetivo de la prueba, que podéis, que es disponible en 30 idiomas diferentes, distintos en el Internet, es triple. Ayudar al periodista a identificar las expresiones de odio, ayudarle a reaccionar o a ignorar el discurso de odio y ayudarle a evitar cualquier tipo de manipulación. Y la herramienta es bastante simple, como os decía, 5 preguntas. ¿Quién es el que habla? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es el alcance de la expresión? Conversación privada, conversación pública. ¿Cuál es el objetivo del discurso? Identificar al discurso difundido, por ejemplo, por atacar a personas o a grupos específicos. Es el deber del periodista identificarlo. En tal caso, consiste en explicar el contexto del discurso, relevar cuáles son los objetivos reales del autor. Cuarta pregunta, ¿es peligroso este discurso? Como decía, mucha gente puede tener ideas ofensivas y eso no es un crimen. Y no es un crimen hacer públicas estas opiniones en el Internet o en las redes sociales. Me pasé la última pregunta, que es ¿cuál es el contexto global del discurso? Estas 5 preguntas pueden ayudar al periodista a identificar discurso de odio y a decidir si cubre o no cubre tal información. Voy a pasarme esto. Aquí tenemos una reacción muy sana de la profesión. La decisión de varios medios americanos, incluso en este caso la cadena CNN, de no dar voz a los oficiales que producen fake news o discurso de odio. CNN tomó la decisión de acabar con la difusión de los comentarios de Kellyanne Conway, que fue la primera portavoz del presidente Trump. Fue ella que inventó el concepto de hechos alternativos. Periodistas también tomaron esta decisión, como el colega de la revista QJ, Keith Olbermann. Él dice: no participemos en la propaganda de Trump, no entrevistemos a Kellyanne Conway. Muy claro. Es interesante notar en Estados Unidos la tendencia de varios medios importantes, New York Times y otros, a reafirmar su independencia, su papel de contrapoder. Aquí dicen: así es como podemos luchar contra los ataques de Trump contra la democracia. Interesante igualmente la idea que la objetividad no supone neutralidad. El periodismo tiene más que nada promover honestidad. Ser honestos no supone necesariamente ser neutrales. Es lo que comenta aquí un joven periodista norteamericano, Lewis Wallace,
La objetividad ha muerto y esto me conviene. Lewis Wallace sigue comentando: llamar a un político que ha mentido es nuestro oficio. Decir la verdad frente a los hechos alternativos es nuestra misión. Yo diría que la difusión de las fake news y del discurso de odio tiene un impacto positivo en la profesión. Los periodistas hoy en día son más sensibles a la necesidad de respetar la ética y valoran mucho a la independencia periodística, a su papel de contrapoder. Voy acabando con otras herramientas útiles, los informes de la Federación Europea, por ejemplo, este informe sobre la cobertura mediática de la migración y de la religión. Eso lo podéis cargar en el sitio web de la Federación Europea de Periodistas. Se basa en una encuesta y algunos casos concretos en 9 países europeos. España no formaba parte de los países seleccionados. Y el informe concluye con recomendaciones a los periodistas. Por ejemplo, siempre poner los hechos en su contexto, retratar a las personas como seres humanos en lugar de representarles como grupos religiosos, grupos étnicos, etc. Acabo aquí con unas imágenes relativas a un proyecto europeo que lideramos. Se llama Media Against Hate, los medios contra el odio. Y durante 2 años estamos desarrollando seminarios, formaciones, nuevas herramientas prácticas para ayudar a los periodistas a hacer frente al discurso de odio. En conclusión, pienso que es importante decir que no necesitamos nuevos códigos éticos, no necesitamos regulación legal, regulación que limite los derechos de los periodistas a informar libremente. Lo que tenemos que hacer juntos es luchar por un periodismo ético y mejorar las condiciones laborales de los periodistas, porque no hay periodismo ético sin condiciones de trabajo decentes. Mila esker. Muchas gracias, Ricardo. Josep.